Muy buenos días también a usted, experto en China. Nos parecía adecuado, necesario llamarlo para considerar si efectivamente esa idea de que podría esto significar un debilitamiento del régimen de Xi Jinping es así. A ver, yo no estoy tan seguro que eso sea así. Yo creo que lo que tú señalaste anteriormente, que estamos en alguna medida en un punto de inflexión, en el sentido de un cambio en las políticas seguidas. Esta política de COVID-0 ha sido muy rígida, muy estricta, y lo que hemos visto en las últimas 24 horas es básicamente un cambio. Ese cambio se refleja en la medida de flexibilización que se ha indicado para PCR. El discurso del gobierno también ha cambiado. Hemos visto indicaciones que señalan que, bueno, tal vez se pueda convivir con el COVID. También ha habido declaraciones y de que se habría ordenado la importación de vacunas extranjeras para uso de los extranjeros en China. A lo mejor se usa en términos más generalizados. Como tú sabes, las vacunas chinas, aunque cumplen una función, no tienen la misma efectividad de las vacunas occidentales. Entonces eso ha sido otro problema que ha enfrentado China, porque la inmunidad de las personas vacunadas con ellas no es la misma que lo que es con las vacunas occidentales. Entonces yo creo que tenemos una serie de señales que estamos en un punto de inflexión en la rigidez de esta política de COVID-0, que a mí me parece que se ha agotado. Yo creo que el gobierno se ha dado cuenta de eso, está tomando medidas al respecto, lo que es una buena señal. ¿Cuál ha sido la magnitud de las movilizaciones, dado que hay quienes las han comparado como las mayores desde Tiananmen? Recordemos las imágenes de Tiananmen, una movilización grave, histórica además, en, ¿no es cierto?, las civilizaciones recientes, no solamente China, para todo el mundo. ¿Son comparables realmente? ¿Y por qué ha sido necesario avanzar a ese punto en el que la sociedad china empieza a salir a la calle para que el gobierno de Xi Jinping ceda en sus medidas? Sí, yo creo que, son varios puntos que tener presentes. Uno de ellos es que a veces se señala que en China nunca hay protesta y que esto sería algo absolutamente inédito. Eso no corresponde a la realidad. En China hay protestas todo el tiempo, luego por distintas razones, por razones económicas, por razones de salud, por razones de corrupción, en fin, lo que sea. Ahora, en general tienden a ser a menor escala y mucho más puntuales y localizadas. Lo que tiene de propio estas protestas es que han sido tan generalizadas en muchas ciudades grandes de China y han generado enormes movilizaciones. Eso es el primer punto. El segundo punto es que yo creo que acá el gobierno se dio cuenta que estaba en un brete, que estaba en un callejón sin salida y que o cambiaba la política que había aplicado hasta ahora o esto iba para mayores. Entonces, en ese sentido, yo creo que la clave acá está en que había una reacción del gobierno, ha flexibilizado sus políticas y yo creo que eso puede conducir y va a conducir, a mi juicio, a un cambio en la situación. ¿Cómo se puede interpretar que haya sido la viceprimera ministra Sun Chunlan la que haya anunciado el cambio de las medidas? Bueno, puede haber distintas interpretaciones. En general, en China, las mujeres que ocupan cargos significativos son muy pocas. Yo creo que esto puede ser una señal de modernidad, si quiere, adaptarse un poco a los nuevos tiempos. El punto clave es que ello se ha anunciado. Y yo, como digo, otro aspecto interesante que he escuchado es que se va a cambiar la política de añadir vacunas adicionales a los integrantes de la tercera edad. Uno de los problemas que tiene China es que parte importante de la gente mayor tiene solamente una o máximo 2 vacunas y no tiene los boosters, no tiene los refuerzos que se requieren para proveer mayor inmunidad. Por lo que se estima que si hubiera, por ejemplo, una apertura total en los próximos días, eso llevaría a decenas de miles, si no cientos de miles de muertos, porque esas personas no tendrían la inmunidad necesaria. Pareciera que eso ahora se va a cambiar con un programa para aplicarles también las vacunas adicionales requeridas. Ahora, hay un problema cultural. Hay mayor resistencia en la población mayor de la tercera edad en China a utilizar vacunas. Ahí va a haber un tema que no va a ser fácil, es una de las razones por las cuales el gobierno hasta ahora ha sido renuente de forzar la situación. Pero yo creo que va a tener que tomar medidas. Y, por ejemplo, pedir explicaciones. Si alguien se niega a que se le aplique una vacuna, que explique por qué. Yo creo que ese es otro punto importante de avance en estos días. Sí, estoy pensando de cómo esto se relaciona también con la posición de China en el mundo, ¿no es cierto?, con la pugna
con Estados Unidos, la forma, como usted señala, de mostrarse una China quizás más moderna, más abierta, incluso con una mujer de las pocas que, como usted señala, ocupan cargos relevantes en el gobierno chino, haciendo los anuncios. Mientras en paralelo, efectivamente, los ojos del mundo están puestos ahí y se aprovecha la situación además para hacer puntos políticos como el que hizo Estados Unidos, ¿no es cierto? Criticando y señalando que esto pudiera ser una señal de debilidad del régimen de Xi Jinping por parte del secretario de Estado Antony Blinken, quien ha moderado ahora su discurso y ha señalado que Estados Unidos siempre se preocupa de los manifestantes en el mundo, que pueda haber libertad de expresión, pero que los manifestantes hablan por sí mismos, de alguna manera retrocediendo también en una frase que podía ser muy desafortunada para las tensas relaciones que hay entre China y Estados Unidos. ¿Cómo también usted considera que fue la acción o los discursos, las frases emitidas desde el gobierno de Biden? Sí, yo diría lo siguiente. En general, la reacción del gobierno de Estados Unidos ha sido, a mi juicio, extremadamente cauta y moderada, que es lo que corresponde. Acá yo creo que lo peor que se puede hacer es tratar de echar más leña al fuego. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos en general ha tenido una actitud prudente, que es lo que corresponde. Es una situación grave la que está ocurriendo en China, y si algo que no se necesita es que otros gobiernos comiencen a interferir con declaraciones de todo tipo. Yo creo que es importante respaldar la libertad de expresión y el derecho de los manifestantes a señalar sus preocupaciones, pero en definitiva es el gobierno chino el que tiene que tomar las decisiones correspondientes. Y en ese sentido, esa actitud prudente del gobierno de la administración Biden me parece muy adecuada. Perfectamente, muchas gracias, profesor. Y usted, como profesor de Relaciones Internacionales, aprovecho también de introducir el próximo tema con una reflexión suya respecto de el juicio, la sentencia que emitirá hoy la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia entre Bolivia y Chile por las aguas del Silala. ¿Alguna palabra que decir? La verdad es que lo tendría que ver en mayor detalle. En este momento yo creo que es un tema importante, pero necesitaría estudiarlo en más detalle. Perfecto, muchas gracias, profesor. Que esté muy bien, muy buen día. Ok, muy bien, hasta luego. Hasta luego.